Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pueblo amado de Dios. Hoy día la iglesia analiza y reflexiona el evangelio correspondiente al día jueves 21 de mayo, que es Juan 16, del 16 al 20. Hoy día Jesucristo en el evangelio nos contesta una pregunta. ¿Se puede estar alegre en medio del sufrimiento? ¿Se puede estar alegre en medio de la crisis? Escuchémoslo. De lectura del Evangelio según San Juan. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí: ¿qué es eso que nos dice? Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver, y me voy al Padre. Y decían: ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo: ¿andáis preguntándoos acerca de lo que os he dicho? Dentro de poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo. En el Evangelio de hoy, la iglesia continúa analizando esas enseñanzas que Jesús nos deja entre la última cena y la oración del huerto de Getsemaní. Entre la última cena y la oración del huerto de Getsemaní, entre el capítulo 13 y el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y habíamos mencionado en otros videos, en otras ocasiones, en otros evangelios, que San Juan tiene una forma muy característica de narrar y de escribir. Él repite las ideas, pero cada vez que las repite, las profundiza, las eleva, las lleva un grado más, ¿sí? Le agrega algo más, ¿sí? Y la idea que Jesús repite hoy día, ¿sí?, era algo que ya les venía anunciando, era que Él se iba a ir al Padre. Y hoy día le agrega algo más. Hoy día les dice: un poquito y no me veréis, otro poquito y me veréis. Estas palabras de Jesús causaron mucho conflicto entre los apóstoles. Este momento que están viviendo los apóstoles es lo que el evangelista San Juan dice era de noche, y el poeta entiende la noche más oscura, ¿sí? No lo entienden, no saben qué es lo que Jesucristo les está diciendo, y para ellos fue muy difícil entenderlo, ¿sí? Y Jesucristo les está explicando dos cosas, solamente dos cosas Jesucristo les enseña en este evangelio, ¿sí? Les dice: un poco y no me veréis, otro poco y me veréis. Para nosotros, los que vivimos el tiempo de la iglesia, los que ya hemos conocido a Jesús, para nosotros es clarísimo. Cuando dice un poco y no me veréis, se refiere a su pasión y muerte, ¿sí? Y cuando dice otro poco y me veréis, se refiere a su resurrección, ¿sí? Entonces, para nosotros es claro, pero recordemos que para los apóstoles, que ellos estaban escuchando estas enseñanzas por primera vez y que no habían vivido los momentos de la pasión, pero ellos lo iban a vivir recién después. Entonces, para ellos era muy difícil de comprender. A esto agreguémosle el hecho de que probablemente en el arameo no haya habido la palabra resurrección y menos el concepto de resurrección. Entonces Jesús lo tenía que explicar de la forma más sencilla posible. Entonces se vuelve complicado y inclusive hasta contradictorio. Jesucristo les venía diciendo: me voy al Padre, ¿sí?, un poco y no me veréis. Hasta ahí se podría entender, ¿no? Va a morir, se va al Padre, va a morir, ¿sí? Y eso los entristecía, ¿sí? Pero luego dice Jesús: otro poco y me veréis. ¿Cómo es eso? ¿A dónde entonces es que va? ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y Jesucristo, y viene la segunda enseñanza, la segunda cosa que quería enseñarles Jesucristo estaba preocupado no solamente por anunciar lo que iba a ocurrir, los hechos de la pasión, muerte y resurrección, sino también por el estado de ellos, ¿sí? Y les dice al final del Evangelio, en el versículo 20, les dice: en verdad os digo. Jesucristo va a decir algo que es importante. Amén, amén, en verdad os digo.
Lloraréis y gemiréis, pero el mundo gozará. Vuestra tristeza se cambiará en alegría. ¿Sí? Jesucristo estaba preocupado por ellos. Él les dice, ustedes van a llorar, van a sentir dolor, van a vivir los momentos traumáticos de la pasión y de la muerte, ¿sí? Que fue traumático para todos, sobre todo para los apóstoles. Pero luego esa tristeza se iba a transformar en alegría. Entonces Jesús les estaba dando ánimos, ¿sí? Y analicemos lo que quería decir Jesús cuando dice, un poco y no me veréis, un poco y me veréis. Cuando Jesús dice un poco es porque realmente era poco, ¿sí? Y recordemos que Jesús está entre la oración del huerto, entre la última cena y la oración del huerto de Getsemaní. Jesucristo no termina de orar en Getsemaní cuando ya lo detienen, ¿sí? Entonces está a muy pocas horas. Esa misma noche a Jesucristo lo iban a detener, a la mañana siguiente lo iban a crucificar, y en la tarde de ese mismo día, del día siguiente, ¿sí? De ese mismo día lo iban a sepultar, ¿sí? Entonces cuando Jesús dice un poco, realmente es poco, ¿sí? Es un poquito de tiempo, es un poquito, ¿sí? Están a pocas horas, ¿sí? De vivir la tristeza, la angustia, el miedo, la decepción, ¿sí? De los momentos de la pasión. Y luego vendrá, ¿sí? Otro poco, ¿sí? Realmente es poco, 3 días, ¿sí? Al tercer día Jesucristo resucitará, permanecerá 40 días con ellos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, él iba a permanecer 3 días con ellos, ¿sí? Y vendría su ascensión, ¿sí? Pero recordemos que su ascensión es una ascensión, es hasta la eternidad. O sea, la resurrección de Jesucristo no se queda, Jesucristo no se va en la ascensión. Jesucristo permanece vivo. Jesucristo ya no va a volver a morir. Romanos 6:9. Es una resurrección para una vida eterna, ¿sí? Junto a Dios. Entonces, esa tristeza se iba a transformar en alegría, y en una alegría permanente, ¿no? Porque Jesucristo está vivo, porque Jesucristo, aunque en tiempos de la iglesia no lo tenemos físicamente como estaban acostumbrados los apóstoles, no lo podemos ver cara a cara, pero sí lo sentimos y estamos en presencia real de Él a través de la Eucaristía, a través de la iglesia, que es su cuerpo, entonces a través de sus enseñanzas. Entonces, la presencia de Jesucristo es permanente, y ya lo volveremos a ver cuando Él venga por segunda vez. Entonces, la alegría nuestra es permanente. Y aquí dice Jesús algo que está como velado, no está tan claro, pero que es una realidad, ¿sí? No es tampoco la parte más importante, pero es una realidad, ¿sí? Jesucristo les dice, lloraréis y gemiréis, pero el mundo gozará. El mundo gozará. Recordemos entonces que Jesucristo nos había dicho también, les había dicho a los apóstoles, el mundo los va a odiar, ¿sí? Me odió a mí primero, no se preocupen, me odió a mí primero, los va a odiar a ustedes también, ¿sí? Porque ustedes van a transmitir las enseñanzas que yo les he dejado. Entonces, el mundo goza con las lágrimas de los justos, ¿sí? Pero el mundo se enoja con la alegría de los justos, y esa será la razón por la que atacarán a la iglesia durante estos 20 siglos, y seguirán los ataques de la iglesia. Pero recordemos también la promesa de Jesucristo, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿sí? No prevalecerán sobre ella. La iglesia puede pasar por momentos muy duros, pero mientras los cristianos estemos alegres, ¿sí? La iglesia va a existir. ¿Y cuál es el centro de esa alegría? ¿Por qué estamos alegres? Aún viviendo momentos muy difíciles. ¿Por qué estamos alegres? Porque nuestro Señor resucitó. ¿Qué significa para nosotros la pasión y la muerte de Cristo? Ciertamente para nosotros, sí, la cruz sigue trayéndonos tristeza y dolor, ¿sí? Y arrepentimiento, ¿no? Pero recordemos que la muerte de Cristo es una muerte por nuestros pecados. Con la muerte de Cristo nosotros somos justificados. Por la muerte de Cristo nosotros podemos empezar una vida nueva. Por la muerte de Cristo nosotros podemos acercarnos al Padre y llegar a estar con Dios permanentemente, ¿sí? Ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento la labor del siervo doliente, Isaías 53, 11 y 12. También estaba anunciado de que esta muerte iba a ser el rescate por muchos. En la misma cita de Isaías lo dice, ¿no? Él muere
por los malhechores, contado entre los malhechores y siendo Él quien cargó con nuestros pecados. Entonces, en la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios, nos devuelve nuestra dignidad de hijos adoptivos, pero hijos de Dios. ¿Sí? Es precisamente el sacrificio salvador de Jesucristo, ¿sí?, por todos nosotros, lo que nos reconcilia con el Padre. La humanidad estaba caída por el pecado original, por el pecado de Adán, hasta la muerte de Cristo, hasta que Jesucristo, uno de nosotros, porque era hombre verdadero, ¿sí?, hace el sacrificio agradable al Padre, ¿sí?, por todos nosotros, por los que vivieron antes, por los que vivieron en la época de Cristo y por los que venimos después a través de la iglesia. Y entonces nuestra alegría está basada, ¿sí?, en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y hay detalles que son importantísimos. Por ejemplo, nadie puede negar, ¿sí?, la resurrección de Cristo, porque San Pablo dijo: vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. La razón de nuestra alegría es la resurrección de Cristo. Esa tristeza de la pasión y muerte se transforma en alegría y confianza de que Dios está con nosotros y es eterno, que la muerte no es el final, que la muerte es simplemente un paso a una vida eterna junto a Dios, ¿sí? Y Jesucristo se manifiesta, y esa resurrección de Jesucristo es obra de la Santísima Trinidad, y nosotros somos insertos en el bautismo, ¿sí?, a esa familia trinitaria que es una comunidad de amor. Entonces, tenemos muchos motivos para estar alegres, y a lo largo de la historia, de la humanidad, cuando se han vivido los momentos más tristes, guerras, hambrunas, pandemias, crisis, ¿sí?, los cristianos, ¿sí?, a pesar de lo difícil de los problemas, ¿sí?, hemos permanecido alegres. Y nuestra alegría no se basa en desconocer los problemas o cerrar los ojos ante la realidad. Se basa en que confiamos plenamente en Dios. Amén.